Palabras Mayores, un podcast donde hablamos de personas mayores desde una perspectiva de salud, evidencia y activismo, con la doctora Julia Gallo Estrada y Antonio González Trujillo. Hoy tenemos la suerte de poder charlar un rato con Ana Freixas. Ana es doctora en psicología, escritora feminista y profesora universitaria, y de su currículum yo destacaría su aportación al desarrollo de la gerontología crítica feminista. Tiene varias publicaciones sobre las transiciones hacia la vejez, y su último libro, Yo Vieja, tiene a la venta la 6ª edición. Valiente el título. ¿Por qué el título? El título tiene como objetivo provocar, y sobre todo provocar un cambio social respecto al ser viejo y al término viejo, dándole un resignificado que es el suyo, es decir, es un momento del ciclo vital y no es ninguna catástrofe, sino es un logro, una suerte, y es un momento de la vida en la que se pueden vivir muchas cosas interesantes. Muy bien, porque el que no llega viejo se queda por el camino, ¿no? Claro. Solo tenemos dos opciones. Sí. En la contraportada del libro dice que es un recorrido por los derechos humanos en la vejez. ¿Se vulneran muchos derechos humanos en la vejez? Sí, yo creo que se vulneran muchos a lo largo de la vida, pero desde luego en la vejez se vulneran muchos, ¿no? Sobre todo, a veces incluso se está vulnerando derechos, envolviéndolos en formas de protección que encima casi como que tienes que dar las gracias, ¿no? Y en realidad lo que se está produciendo es una privación de la libertad del ser tú misma hasta el final de tu vida, ¿no? Volvemos luego al libro, pero me olvidaba preguntarte, de Barcelona que vive en Córdoba, ¿se envejece mejor en ciudades pequeñas? Se envejece bien en una ciudad pequeña, ¿no? Sobre todo si has creado una red y tienes vínculos y relaciones, y sí, porque es más confortable el día a día, porque para hacer cualquier desplazamiento pues es menos tiempo. Bueno, yo creo que se vive mejor en una ciudad pequeña. Muy bien, volvemos al libro. Has abordado en el tema de las residencias, tema caliente, sobre todo después de la pandemia, y haces afirmaciones del tipo de que hay que cambiar o replantear cómo funcionan, de arriba abajo, dices tú, en todos los aspectos. Afirmas cosas como que al entrar en una residencia se pierde la libertad, que pasas a ser un número, que algunas son similares a las cárceles y que la mayoría son diseños muy alejados de la vivienda en la que estamos antes de ir a esas residencias. Muchos esperábamos, después de la pandemia, un cambio que parece que ni está ni se le espera. ¿A qué puede deberse y qué tiene que pasar para que se produzca ese cambio necesario en las residencias? No sé lo que tiene que pasar, porque desde luego después de lo que ha pasado, que no haya habido como un replanteamiento brutal de todo lo que es las residencias, pues ya te hace pensar que la cosa no va por buen camino, ¿no? Creo que el cambio se ha producido más en las personas que no están en las residencias y que en algún momento podían ver eso como un espacio, y en este momento pues la gente está pensando que no puede vivir en una residencia o no debe vivir, ¿no? Yo, dentro de lo malo que ha pasado, creo que esto tan terrible ha servido para iluminar una realidad que estaba oculta, ¿no? Entonces, dentro de lo malo, esto es algo que nos puede permitir hacer visible cosas que están invisibles, y que en este sentido pues sabemos que muchos de los planteamientos que hay actualmente en las residencias pues no son válidos, ¿no? Y no pueden, es decir, de hecho las personas, o sea, tú entras a una residencia medio bien y al cabo de un tiempo, o sea, las personas las vas a ver y van perdiendo, porque claro, si tú cuando te levantas por la mañana lo tienes todo hecho, si tú no tienes que bajar a comprar los tomates y hablar con la vecina y encontrarte con la otra y saber que el martes por la tarde puedes ir al centro cívico que hay una película o no sé qué, es decir,
toda esta participación en tu propia vida y en la vida de la sociedad es fundamental para mantenerte viva y bien hasta que puedas, y cuando no puedas, pues ya en parlarem, ¿no? En referencia a las residencias privadas, alertas del riesgo de que la residencia sea un negocio, pero muchas públicas también dejan mucho que desear. ¿A qué crees que se debe que también las públicas tengan debilidades? Bueno, a la falta de interés por las direcciones de estos centros o por los responsables de estos centros, por el trabajo que están haciendo. O sea, en el fondo puede ser una mentalidad funcionarial que no considera que está tratando con seres humanos que merecen todo el respeto y toda la dignidad hasta el último día de su vida, ¿no? Sino que es una forma burocrática de sacarse los problemas de encima, y la misma conciencia, la misma idea de café para todos sirve en una pública y una privada. Eso depende de la conciencia profesional y de la valía profesional de la gente que lleva este tema. En España en ese momento hay algunos espacios que realmente funcionan de otra manera, donde hay una atención centrada en la persona y donde, en fin, no para nada es esto. Pero por desgracia, este mal funcionamiento es predominante, ¿no? En la pública y en las privadas, encima, sisándote un yogur para ganar 50 céntimos, ¿no? Sí. Hacía referencia antes a lo que se pierde cuando dejas de vivir en tu casa y necesitas ir a una residencia. Parece que en este momento, por ejemplo, que se van potenciando los centros de día, que el libro blanco previo a la ley de la dependencia decía que eran necesarios. Apostaríamos por una sociedad que favorezca el envejecer en casa. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea más posible de lo que es ahora? El poder envejecer en los domicilios en el que hemos vivido los años anteriores. Bueno, yo creo que la responsabilidad no puede caer directamente sobre los hijos o las mujeres o los maridos, da igual, ¿no? Es decir, evidentemente una cierta responsabilidad tienen, y porque las cadenas de cuidado son primero nosotras cuidamos, luego ellos cuidan, que esto es ley de vida, ¿no? Yo creo que por una parte hay que facilitar todo lo que puede permitir a una persona vivir en su casa, ¿no? Es decir, que puede ser ayuda domiciliaria, puede ser lo del centro de día que te permite pues salir de tu casa por la mañana y volver por la tarde habiendo participado en cosas y mantenido, estoy hablando de niveles avanzados, ¿no? Y también yo creo que la sociedad tendría que inventar cosas que fuesen no solamente alguien que viene a limpiarte la cocina, ¿no? Es decir, que está bien, es necesario, por supuesto, pero que pudiésemos tener servicios de calidad, ¿no? O sea, si tú quieres ir al teatro o al cine, pues que tú puedas pedir, oye, ¿alguien me puede llevar al cine? Entonces alguien viene, te lleva al cine y te recoge 2 horas después o 3, porque tú has quedado con tus amigas en que luego vas a tomar un café y tal, y luego te llevan a casa, por ejemplo, ¿no? O ir a la peluquería, o ir a... Es decir, servicios que no sean, o sea, servicios un poquito más sofisticados que la simple comida domiciliaria, lo básico, ¿no? Eso permitiría, además, yo sostengo la teoría de que las personas que viven felices enferman menos, es decir, participan más de la vida, y mientras tú tengas o puedas resolver tus cosas, nunca debes dejar que te ayuden a nada, porque mientras tú resuelves tu cosa, te mantienes viva y activa, ¿no? Cuando empiezan a hacértelo todo, vas por el pedregal, ¿no? Muy bien. Hace referencia en el libro a la necesidad, o promueves, vivir con significado. Desarrolla, por favor, esa idea. ¿Qué quiere decir? Bueno, a veces cuando hemos vivido vidas demasiado volcadas en los demás,
parece como que nuestra vida, el único sentido que tenga es el sentido de ser útil, ¿no? Lo cual es una trampa para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ser útil o sentir que tu vida tiene sentido, que tú te levantas por la mañana y sabes que como eres una vieja que vives en una casa, estás en un vecindario, estás en una zona, que tú participas del centro cívico en determinado tipo de actividades, que tú formas parte de, y te levantas por la mañana sabiendo que tienes cosas que hacer o que vas a hacer o que van a producirse en las que tú quieres participar, escuchar, aprender, es decir, mantener esa curiosidad por la vida, ¿no? Saber qué ha pasado, leer el periódico, poner las noticias o simplemente hacerte una experta en Agatha Christie, yo qué sé, ¿no? Es decir... Muy bien. España es un país envejecido y España ha permitido ganar batallas, por ejemplo, con la violencia de género, ¿no? También hay sensibilidad hacia el maltrato animal. ¿Tú por qué crees que el maltrato hacia los ancianos está tan invisible, no nos preocupa, no lo miramos, lo tapamos? Todos, desde el que lo sufre, que no lo tenemos bien identificado, hasta el que sabe que ha ocurrido, que tiene bastante prisa en que no lo sepa nadie. ¿Qué nos está pasando? Sí, es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Porque, es decir, bueno, ahora hay algunas denuncias, ¿no? De gente personas viejas que son conscientes de que están siendo maltratadas en las residencias o en el trato, por ejemplo, en la falta de apoyo en el banco o cosas de este tipo, ¿no? Bueno, yo creo que mientras esto es el que pasa los días empuja los años, ¿no? O sea, haciendo ver que no lo ves, pues ya tal, ¿no? Bueno, es un problema de falta de profesionalidad de las personas que son responsables de estas cosas y falta también por una parte, de que las viejas y los viejos seamos conscientes de que tenemos derechos y que estos derechos se violan todos los días 3 veces, ¿no? Y que cuando te dicen determinadas cosas o te hablan de determinada forma o no te ven o no te escuchan o dan por supuesto que no tienes ni idea, es decir, pues tenemos que empezar a tener individual y colectivamente respuestas para hacernos visibles, hacernos presentes, ¿no? Y tratar de que las cosas, pues en este sentido, se cambien porque haya una masa crítica y luego una serie de personas que ejerzan su trabajo como deben ejercerlo, ¿no? Muy bien. Hace referencia también en alguno de tus libros a una ancianidad sin amor merengue. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que una de las grandes trampas en la vejez es el amor, ¿no? Es el amor que parece que te dispensan, pero en realidad no es amor, es deseo de que no molestes, deseo de que no te rompas una pierna saliendo de excursión con tus amigas, ¿eh? Entonces, a base de privarte de libertad y de encerrarte en una urna por amor, o sea, te mueres de tristeza, ¿no? Entonces, en realidad, la vida de estas personas, aparentemente, son unos hijos que en la pandemia quedó muy claro, ¿no? Mi hija me tiene prohibido tal cosa. Alucino cuando digo lo de mi hija me tiene prohibido tal cosa, ¿no? O sea, tu hijo pensará que mamá, si sales puede pasar esto, pero la que toma la decisión de salir o no salir y de matarte eres tú, o de romperte la cadera por 3 sitios. O sea, es una decisión personal de mantener las riendas de tu vida toda la vida. Entonces yo creo que el amor merengue es este pseudo amor que te proporcionan y que en realidad te priva de tu libertad y de ser tú y vivir como tú quieras, ¿no? Y esa transformación que propones también tiene que ver con otro maravilloso concepto tuyo, que es que hay que recuperar la voz. Las mujeres tienen que recuperar la voz. ¿Cómo es eso? Sí, ya a veces comento que, por ejemplo, Carol Gilligan cuando dice cuando las niñas pierden la voz muy pronto porque
para mantener las relaciones, prefieren perder la voz, mientras que los chicos, para mantener la voz, prefieren perder las relaciones. Entonces, las mujeres, el mandato de la feminidad implica, pues de alguna manera, la discreción, la sonrisa, el sacrificio, el aceptar una serie de cosas que en realidad te dejan sin voz, ¿no? Te dejan sin voz. Voz quiere decir mostrar lo que tú quieres, cuál es tu deseo y tal, ¿no? Yo creo que después de la menopausia las mujeres empezamos a recuperar nuestra voz, ¿no? Las mujeres dicen, yo ya no me callo, yo ya digo lo que pienso, yo ya, si no le gusta, pues que se aguante. Es decir, las mujeres empiezan a saber que ahora o nunca van a poder hacer parte de lo que quieren o llevar la vida que quieren, ¿no? Entonces la recuperación de la voz es fundamental, ¿no? Yo la sitúo en la posmenopausia, ¿no? Maravilloso. Carmena, en el prólogo del libro, te agradece el consejo de peinarse por detrás. Por favor, explícanos. Bueno, el libro está lleno de pequeñas trampitas y cosas juguetonas y divertidas con las que trato, a través del sentido del humor, de detectar aquellas cosas que hacemos o no hacemos las viejas y los viejos que de alguna manera mantienen la exclusión, ¿no? O sea, mantienen el rechazo social hacia los viejos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo pongo muchas cosas que creo que hacen que la sociedad pues siga, está vieja, ¿no? Me molesta soberanamente ver estas viejas que han estado en el sofá y cuando luego se levantan tienen toda la raya aquí atrás, que bueno, yo tengo un remolino, pero una cosa es eso y otro es, o yo qué sé, cosas que hacen, o que por ejemplo haya un aperitivo en un acto y la gente se tire a comer como si estuviésemos en los años del hambre, ¿no? Es decir, pequeños detalles que hacen que las viejas o los viejos pues podamos ser molestos, y también todo aquello que recibimos de la sociedad que es molesto, que nos molesta o que no nos respeta y que no lo vemos, ¿no? Digamos, el libro, como buen libro feminista, pues trata de iluminar, ¿no? De poner el foco en todo aquello, hacer visible lo invisible, ¿no? Muy bien, has sido capaz de meter en un libro bien flaquito, no te has dejado nada. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por visibilizar los temas de la vejez. Le da pereza al que escribe, al que edita y al que lee. Entonces hay que aspectos como el que tú has sabido abordar en el libro son fantásticos, y te tengo que felicitar por la manera que tienes de presentar como fácil algo que es muy complejo, para que nos animemos un poquito a colaborar. Y en principio lo dejamos aquí. Recuerden que reconocer los cambios es parte del éxito de la vejez. Muchas gracias.